nos vamos a sumergir en dos figuras, dos gigantes del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Dos pesos pesados, desde luego. Totalmente. Pero no para hacer el repaso de siempre, sino para explorar una cosa que me fascina. Ese abismo que a veces se abre entre una idea, por brillante que sea, y la cruda realidad. Sí, y para eso tenemos dos análisis que son una maravilla. Uno se mete de lleno en cómo Mikhail Bakunin, que era el gran rival anarquista de Marx, predijo, es que casi da miedo lo preciso que fue, el desastre del Estado marxista. Es increíble, sí. Y el otro es una deconstrucción de la filosofía de Nietzsche que, va directa a sus contradicciones más profundas. Exacto. El hilo que conecta todo esto es esa tensión, ¿no? Esa brecha entre lo que un pensador imagina en su escritorio y lo que su idea, o a veces su propia vida, termina siendo en realidad. Pues esa es la misión de hoy, yo creo. Entender qué pasa cuando esas grandes utopías chocan con algo tan humano como la sed de poder o simplemente la fragilidad de una persona. Claro. Y es que la pelea entre Marx y Bakunin, por ejemplo, no fue un simple choque de egos en la Primera Internacional, que es como se cuenta a veces. No, fue mucho más. Fue una de las batallas intelectuales clave de su siglo. Un choque frontal de visiones sobre la libertad, el Estado, y sus consecuencias, como veremos, marcaron todo el siglo XX. Pues vamos directos al grano. Empecemos por ahí, por esa profecía de Bakunin. Hay una advertencia que lanza sobre la famosa dictadura del proletariado que, leída hoy, te deja helada. Totalmente. Él, en esencia, lo que dice es, cuidado con esto. Cuidado porque suena muy bien en la teoría, pero en la práctica esto no va a ser el pueblo gobernando. Ni de lejos. Hay una cita suya de 1873 que es demoledora. Sí, la tengo aquí. Bakunin se pregunta, ¿qué significa que el proletariado se constituya en clase dominante? Y sigue, ¿será todo el proletariado el que esté al frente del gobierno? Y él mismo responde, que es imposible. Claro, el resultado inevitable será que el proletariado será gobernado por una minoría que, en cuanto se conviertan en gobernantes, dejarán de ser obreros y se pondrán a mirar al pueblo desde las alturas del Estado. Es que lo clava. Es increíble. No solo es que anticipe que va a surgir una nueva élite, es que la describe con un desprecio. La llama la burocracia roja. La burocracia roja. Y llega a decir que será la clase más vil, despótica, arrogante y despreciativa. A ver, Bakunin era anarquista. Su desconfianza hacia el poder centralizado era absoluta. Para él, en el momento en que le das a un grupo el monopolio del Estado, se acabó. Da igual la intención inicial. Exacto. La propia lógica del poder los iba a corromper. Era inevitable. Y va más allá, porque predice que el socialismo científico de Marx se iba a convertir en... ¿En una especie de nueva religión? Una religión de Estado, sí. Con sus dogmas, sus textos sagrados y los teóricos marxistas como una nueva casta de sacerdotes, una nueva aristocracia intelectual. Y lo terrible es ver cómo la historia de la Unión Soviética parece un guión que sigue esas advertencias al pie de la letra, punto por punto. Es un espejo, sí. Hablemos de esos puntos, de cómo se cumplió. El primer golpe al poder obrero llega muy pronto, ¿no? En enero de 1918. Sí. Los bolcheviques convocan elecciones para la Asamblea Constituyente, se pegan un batacazo tremendo, sacan solo un 24% de los votos. ¿Y qué hacen? La disuelven. Por la fuerza. Se acabó la democracia. Ahí se acaba. Pero el momento más simbólico, el más doloroso quizá, es la rebelión de Kronstadt en 1921. Kronstadt. Es que los marineros de Kronstadt habían sido los héroes de la revolución en el 17, la vanguardia. Y en el 21 se rebelan pidiendo precisamente lo que se había prometido. Pedían soviet libres. Eso es. Consejos obreros, pero sin el control asfixiante del Partido Comunista. Pedían más democracia, no menos. Y la respuesta es de una brutalidad que, hay una frase de Trotsky que lo resume todo. Terrible. Dispararemos contra ellos como a faisanes, a sus propios compañeros. El balance, 15.000 muertos. Esa frase lo dice todo. Revela esa mentalidad de la que avisaba Bakunin. El momento en que tu antiguo camarada de lucha ya no es más que un obstáculo para mantener el poder. Claro. Con Kronstadt, la revolución se devora a sí misma. Y queda clarísimo que el poder ya no está en los trabajadores. Está en el partido. Y con el partido en el poder, pues aparece esa nueva clase que Bakunin había imaginado.
El análisis menciona el libro de Milovan Dilas, un comunista yugoslavo que se desencantó. Sí, él describe a la perfección a la nomenclatura, La nomenclatura. que era esa élite, ¿sabes? Un 1,5 o un 2% de la población que lo controlaba todo, absolutamente todo, y sus privilegios eran un insulto a la supuesta igualdad. ¿Qué tipo de privilegios? Pues imagínate, tenían tiendas especiales para ellos, llenas de productos de Occidente, mientras la gente normal hacía colas de horas para un trozo de pan. Tenían dachas, las casas de campo de lujo, coches con chofer, sanatorios privados. Vaya. Mientras el obrero medio vivía en las comunalquis, esos apartamentos comunales, compartiendo cocina y baño con varias familias. Y siempre con el miedo al KGB en el cuerpo. Claro, no era una sociedad sin clases, era una sociedad con una nueva nobleza, una nobleza roja. Y eso nos lleva al tercer punto, que es el terror. El terror como herramienta de gobierno. Las purgas de Stalin. Las cifras hielan la sangre. Casi 700.000 ejecuciones oficiales solo entre el 37 y el 38. Es que no se puede entender como la simple locura de un tirano. Sería un error. Entonces, ¿cómo se explica? Es la consecuencia lógica del sistema. Cuando una élite tan pequeña tiene el monopolio absoluto del poder, su única obsesión es conservarlo. Y para eso tienes que eliminar cualquier disidencia, real, potencial o incluso imaginaria. El terror es la herramienta más eficaz. Es la más eficiente, sí. Las purgas no fueron una desviación del sistema, fueron el sistema funcionando a pleno rendimiento para autoprotegerse. El Estado no se estaba extinguiendo como decía la teoría marxista, ni mucho menos. Se había convertido en un monstruo absoluto. La profecía de Bakunin. Cumplida. De la forma más trágica que se puede imaginar. Esa lógica del poder que se autoprotege. Es escalofriante. Y fíjate, me pregunto si no hay un eco de eso, de una especie de tiranía interna, en nuestro siguiente personaje, en Nietzsche. Es una transición perfecta. Porque aquí ya lo hablamos de una idea que choca con la historia, sino de un hombre que parece chocar constantemente consigo mismo. Totalmente. Es que el núcleo del análisis sobre Nietzsche es ese. Es una contradicción que parece irresoluble. Es la gran paradoja de un filósofo que dedica toda su vida, toda su inteligencia, a un acto de pura racionalidad. Escribir libros, argumentar, analizar. Exacto. Para, al final, atacar y menospreciar la propia razón. Claro, él critica a Sócrates por haber impuesto el imperio de la razón sobre los instintos, sobre lo que él llama lo dionisíaco. Pero, ¿cómo lo critica? No lo hace con danzas ni con rituales. No, lo hace escribiendo tratados filosóficos llenos de lógica. Es como si intentara derribar un edificio usando las herramientas del propio arquitecto que lo construyó. Y lo más curioso es que parece no darse cuenta de la trampa. Predica la vitalidad, el instinto, desde la actitud más cerebral y apolínea que te puedas imaginar. Es el gran teórico de la acción, que apenas actúa. Pasa su vida encerrado pensando sobre la acción. Incluso su concepto estrella, la voluntad de poder, no la vive, la piensa. Justo. No es una experiencia vital, es una abstracción metafísica. Es un concepto, un producto puro de esa razón que él mismo quería superar. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante más oscura. Porque el análisis se pregunta, vale, ¿y quién es el superhombre para Nietzsche? Si buscamos modelos, ¿en quién pensaba? Y la respuesta es, como mínimo, inquietante, porque sus ejemplos no son artistas, ni científicos. Ni siquiera otros filósofos. No. Los modelos que él admira son figuras como Julio César, Napoleón y, sobre todo, Cesare Borgia. Un momento. Cesare Borgia, el déspota del Renacimiento, famoso por su crueldad, su falta total de escrúpulos. ¿Ese es el modelo? Ese es el modelo. Pero, a ver, yo siempre había imaginado al superhombre como un genio creativo, un Goethe, un Da Vinci, no un tirano sanguinario. Pues esa es la clave. Nietzsche celebra en Borgia precisamente eso, su ambición sin límites, su capacidad para usar la crueldad como una herramienta más, su desprecio absoluto por la moral convencional, todo como una manifestación de la voluntad de poder. Pura y dura. Y aquí es donde hay que pararse y pensar en las implicaciones. Al poner a estos arquetipos de conquistadores como modelo, lo que está haciendo es dar una validación filosófica al dominio violento. Está diciendo que la compasión es de débiles, que la moral del rebaño es un obstáculo y que el fuerte tiene el derecho natural a dominar al débil. Exactamente.
Y aunque Nietzsche no fuera un ideólogo político en sentido estricto, es que este tipo de pensamiento crea, y cito, un caldo de cultivo intelectual perfecto para ideologías totalitarias. Claro, su desprecio por la democracia, su exaltación de la guerra, su idea de una élite, son ideas muy peligrosas en las manos equivocadas. Increíblemente peligrosas. Y llegamos al punto que el análisis considera el más demoledor, cuando pasamos de la filosofía a la vida del filósofo. Aquí la contradicción es casi in vitrons. Una broma macabra, sí. Tienes al profeta de la salud, de la fuerza, de la vitalidad dionisíaca, y su vida fue un auténtico calvario. La descripción es terrible. Migrañas que lo dejaban en cama días enteros, problemas digestivos crónicos, una vista tan mala que casi no podía leer, y al final, claro, una década de locura hasta su muerte. El hombre que predicaba la superación y la fuerza era en realidad un ser devastado, física y mentalmente. Es desolador. Y aquí el análisis plantea una interpretación psicológica muy potente. La idea de que su filosofía podría ser en gran medida una sublimación de su propia impotencia. A ver, explícame eso. Es una perspectiva fascinante. El hombre que no podía dominar su propio cuerpo enfermo proyecta un ideal de dominio absoluto en la figura del superhombre. Claro. El hombre que era torpe socialmente, que fue rechazado de forma muy dolorosa por la mujer que amaba, Lou András Salomé, construye una filosofía que desprecia las convenciones sociales, que desprecia al rebaño. Es como si toda su obra fuera un castillo de poder hecho de palabras, construido por un hombre tremendamente frágil. Podría verse así, sí. Ojo, esto no invalida la agudeza de muchas de sus críticas a la moral o la religión, que son geniales, pero sí que arroja una luz muy particular sobre el origen de esa necesidad casi desesperada de poder y dominio que lo impregna todo. Y esa desconexión tan bestia entre la teoría y la vida personal me recuerda a la reflexión final que se hacía sobre Marx. Hay un paralelismo, ¿sí? Un genio absoluto de la teoría de las estructuras sociales y económicas que, en la práctica, fue incapaz de construir o sostener ninguna estructura. Ni la Primera Internacional, que se deshizo por sus propias peleas, ni siquiera, por lo visto, su propia estructura familiar, que fue un caos. Y ese patrón es la clave que une todo. En ambos casos, Marx y Nietzsche, vemos a pensadores de una brillantez monumental, cuyas teorías quieren transformar el mundo o al ser humano, pero que revelan una desconexión profundísima con la realidad práctica o personal. Eso te obliga a hacerte una pregunta un poco incómoda, ¿no? Sobre cómo evaluamos las ideas. Exacto. ¿Podemos o debemos separarlas por completo de la vida, de las capacidades y de las contradicciones de quienes las pensaron? Es una pregunta muy difícil. Quizás la biografía no invalida la idea, pero desde luego te ayuda a entender de dónde viene y a veces a qué oscuridades responde. Totalmente. Te da contexto. Y a veces una señal de advertencia. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Por un lado, la advertencia de Bakunin, ignorada en su tiempo, pero que acabó siendo la crónica de una tragedia anunciada. La de la Revolución Soviética, sí. Hay una frase suya para terminar que es lapidaria. La libertad solo puede ser creada por la libertad. Resume toda la filosofía anarquista. Cualquier intento de imponer la libertad desde arriba, a través del Estado, está condenado a crear justo lo contrario. Una nueva tiranía. Exacto. Y la historia del siglo XX tristemente le dio la razón en muchas cosas. Y por otro lado, Nietzsche. Un pensador que nos dio herramientas potentísimas para criticar el poder, la moral, pero cuya obra parece nacer de una contradicción vital casi insoportable. Un gigante con pies de barro. Sí, y creo que la reflexión final que podemos sacar de los dos análisis es muy potente. Tenemos dos grandes proyectos de liberación humana. Uno, colectivo, a través de la conquista del Estado. El de Marx. Y otro, individual, a través de la superación de la moral. El de Nietzsche. Y ambos al final terminaron, ya sea en la brutal práctica histórica o en la propia teoría, justificando nuevas formas de dominación. La dominación de la burocracia roja en un caso. Y la del superhombre sobre el rebaño en el otro. Visto así, Exacto. Y eso nos deja con una pregunta que creo que es muy relevante hoy. Cuando las grandes ideologías, da igual del signo que sean, nos prometen una emancipación total, un paraíso en la tierra, deberíamos quizá prestar más atención a las pequeñas advertencias sobre la naturaleza del poder humano que a la belleza deslumbrante de la promesa en sí.